Continuamos entonces. Sí, sí. Vale. De estos 5 factores que decía, vamos a detenernos un poquito en los 2 últimos, las necesidades y las actitudes. Las necesidades, ya he dicho que son tendencias. Podemos decirlo de otra manera, podemos decir que son como registros psicoafectivos. Igual que un piano tiene teclas y que dan distintos sonidos, tenemos distintas capacidades psicoafectivas, es decir, tenemos distintas capacidades de reacción de un tono distinto ante la realidad. Es decir, dicho de otro modo, diversos aspectos de la realidad suscitan en nosotros una reacción que puede ser más o menos intensa, pero que tiene que ver con ese mundo de las necesidades. Es como lo que nos permite estar en contacto, en interrelación, se podría decir, con la realidad. Son como capacidades, cualidades, registros de reacción que se hacen notar como tendencias a la acción, pero que esa tendencia a la acción tiene siempre también un tono, un color emotivo. Nos hace sentir algo. Y esos sentimientos, particularmente ligados a este mundo de las necesidades, como que adoptan, el dinamismo suyo propio es a intensificarse de tal manera que quedamos predispuestos a valorar las cosas de una manera determinada y a sentirlas de una manera determinada y a reaccionar ante ellas con un comportamiento, con una conducta determinada, según toquen en nosotros alguna de las necesidades a las que nos hemos hecho más sensibles, de las que nos hemos hecho más dependientes. Voy a poner otro ejemplo. He hablado antes de la necesidad de dominio, necesidad de seguridad, pero bueno, tiene muchos registros. Podríamos decir también que en la necesidad de dominio entra la necesidad de control, la necesidad de mandar, la necesidad de poder. Hay personas dominantes y hay personas pues, que no son dominantes. Hay personas a quienes les gusta mandar, disfrutan mandando, y hay personas a quienes al revés les cuesta mandar. Dicen, tú tienes que mandar. Dice, bueno, la que me ha caído. Pues, y hay personas al revés. ¿Alguien quiere mandar? Yo. Pues, aquí estoy, para hacer tu voluntad. Bueno, más bien para que los demás hagan la mía, pero bueno, eso. La persona que tiene una gran necesidad de dominio, vamos a suponer que le gusta mandar, puede estar dispuesto a sacrificar por mantenerse en el poder, por mandar, puede estar dispuesto a sacrificar el afecto, el cariño, la amistad. Y eso pasa. Muchas personas que se meten en política, con tal de seguir mandando, renuncian a su familia, les importa poco que su familia, o sea, alejarse de su familia, perder su estima, su cariño, perder amigos. ¿Por qué? Bueno, pues porque para ellos lo importante es mandar, lo importante es mantenerse en el poder. Son muy sensibles, se han hecho muy dependientes de la necesidad de dominio. Pero hay otras personas que no tienen una gran necesidad de dominio, bueno, la tenemos todos, pero no se han hecho muy dependientes de ella y con tal de seguir manteniendo la amistad, con tal de seguir manteniendo buenas relaciones o con tal de no perder a su familia, están dispuestos a dejar de mandar, están dispuestos a renunciar al poder. Nos hacemos sensibles, nos hacemos dependientes de las cosas según hayamos ido fomentando en nosotros unas necesidades, la satisfacción de unas necesidades por encima de otras. Las necesidades se definen, ya que pues son tendencias innatas a la acción que derivan de una energía poderosa que tiende a ponerse en acto, por eso les ponía el ejemplo de la tendencia al movimiento, personas a quienes les sobra energía y entonces no paran de moverse, o de un déficit, de un vacío, de una carencia que necesita ser llenada, que necesita ser satisfecha. Y
Por eso, en el mismo ejemplo del movimiento, les decía que la tendencia al movimiento viene o de que se tiene una gran energía o de que se necesita algo, se carece de algo. Pero a la satisfacción de las necesidades va ligada siempre una sensación de agrado, una sensación de gusto, pues una satisfacción. Y por eso las necesidades influyen mucho en nuestro mundo afectivo. Nos hemos ido haciendo más dependientes de unas necesidades que nos han ido resultando más satisfactorias. Pues, y eso va configurando también nuestro mundo emotivo, nuestro mundo afectivo. Las necesidades son innatas, por lo tanto son buenas, no son malas, no son pecaminosas. Cuando se habla, me decían que estuvo por aquí el padre Adrián y les habló de las necesidades disonantes y las otras no disonantes o neutrales. Disonante no quiere decir que sean malas, que sean pecaminosas. Yo creo que una tendencia, una trampa que nos sale a veces, e incluso en la manera de hablar o en la manera de educar, de formar, es como si tanto la agresividad como la sexualidad fueran malas. Son dos necesidades, necesidad de agresividad, necesidad de gratificación sexual, pero no son malas, ninguna de las dos. Yo suelo poner, en el libro ese que les decía, si Dios quiere, pues ahí saldrá, Jesucristo tiene todas las necesidades. A mí me ayudó mucho, según iba estudiando las necesidades, pues ir viendo cómo las tiene nuestro Señor Jesucristo. Iba buscando en el Evangelio, porque Él es hombre verdadero, tiene las 21 necesidades famosas, no creo que tenga más, pero las tiene bien vividas. Y nos enseña además y nos contagia cómo se viven bien las necesidades. Pero vamos a la necesidad de agresividad. Nosotros solemos pensar que la agresividad es mala, pero nuestro Señor Jesucristo se coge unos enfados que ¿para qué? Yo no imagino que cuando expulsa a los mercaderes del templo les dijera, por favor, serían ustedes tan amables de salir, pueden ponerse en fila, ir saliendo por la puerta en orden. No, pues se lió a dar voces, a dar golpes con él. Bueno, pues puso en juego la agresividad, claro. Cuando les dice a los fariseos, raza de víboras, sepulcros blanqueados, pues hombre, no se le diría, no se molesten ustedes conmigo, por favor, les voy a decir una cosa. Raza de víboras, uy, perdón, no. Pues les diría a la cara, son ustedes una raza de víboras, sepulcros blanqueados. Bueno, ¿Jesucristo tiene agresividad? Pues claro que la tiene, como tiene las otras 20 necesidades. Lo que pasa es, Jesucristo tiene las 21 necesidades integradas. Cuando hable ahora de los rasgos de la madurez afectiva, pues saldrá de nuevo esta palabra, la integración. San Máximo el Confesor dice algo que a mí me parece muy luminoso. Dice San Máximo el Confesor, hablando no de las 21 necesidades, pero sí de las pasiones, dice que en Cristo las pasiones son movidas, no motoras. Es decir, a nosotros las pasiones muchas veces nos mueven, nos arrastran. Nuestra agresividad nos arrastra, se apodera de nosotros, nos arrastra y nos lleva a donde no querríamos. Pues me he pasado, perdona, se me calentó la boca, te dije lo que no quería, perdóname. ¿Por qué? Porque en nosotros la agresividad muchas veces, por desgracia, es motora, es la que nos mueve. A Jesucristo no le mueve su agresividad, es Jesucristo quien la mueve a ella. En Cristo las pasiones son movidas por la caridad, no movidas por el orgullo. Cuando la agresividad está al servicio del orgullo herido, se convierte en motora, nos arrastra. En Jesucristo la agresividad está al servicio de la caridad. Él es dueño de su agresividad, Él es el que mueve su agresividad y la mueve pues, en relación, o como decía antes de Santo Tomás, esa distinción de un dominio no despótico, sino político. Aunque Jesucristo, bueno, ahí habría que matizar. Pero en todo caso nosotros no somos los dueños de nuestra agresividad porque la podemos dominar a voluntad, en el sentido directo e inmediato. Pero bueno, eso ahora hablamos de la madurez afectiva. Las necesidades no son malas, son buenas. Y además, integradas, las necesidades dan a la vida humana, precisamente porque son una energía afectiva,
dan a la vivencia de la virtud un tono verdaderamente humano. Me explico. Vamos a ver. Se puede ser más o menos histriónico, eso lo dejamos, ¿no? Pero hay una necesidad que se llama necesidad de juego. La necesidad de juego es innata, pues toma que es innata. O sea, todos cuando hemos sido niños, ¿qué es lo que nos ha salido sin pues, ponernos a jugar? Y hemos estado ahí en el jardín de infancia, o nos han tenido nuestros padres allí a los pies de la silla y nos hemos puesto a jugar con la alfombra, la hemos destrozado, claro, jugando con ella, pero tenemos una tendencia innata al juego. Piensa en una persona, o sea, la necesidad de juego, la tendencia al juego se puede vivir mal de dos maneras. Se puede vivir mal porque uno no vive uno no disfruta de las cosas o no las vive si no es jugando. No se toma nada en serio, está siempre de guasa, está siempre de broma, es incapaz de, no sé, pues de pararse a pensar porque tiene que estar siempre divirtiéndose. Bueno, pues eso es una necesidad de juego mal vivida porque uno ha dejado que la necesidad de juego condicione su vida y donde no hay diversión, pues él no aparece. La misa es aburrida, en la oración no siento nada y lo va dejando porque no encuentra diversión, porque no encuentra disfrute, necesidad de juego. Pero tampoco una persona que no se divierte con nada, que no tiene sentido del humor, que no se ríe sanamente de sí mismo ni de los demás, que no sabe hacer, no sé, pues una broma, que contar una broma le parece pérdida de tiempo. No, perdón, aquí somos personas serias, hemos venido a hablar de lo nuestro, no me cuenten ustedes chistes, no hagan ninguna broma. También a veces va un poquito con maneras de ser, hay personas pues que, no sé, les falta un poco de intuición, por ejemplo, para entender los chistes. Le cuentas un chiste y no se ríe porque no lo entiende, ¿no? Es que lo tarda en procesarlo y se ríe al día siguiente, ¿no? Se ríe solo porque ya por fin ha entendido el chiste, ¿no? Pero una persona, eso, que no tiene sentido del humor, que está siempre serio, que no se permite una diversión, que tiene que estar siempre o rezando o leyendo, pero que no dice, bueno, pues vamos a charlar un ratito, vamos a ver una película, vamos a salir a dar un paseo. No. Eso es perder el tiempo. Pues su necesidad de juego tampoco está integrada. ¿Jesucristo tiene necesidad de juego? Pues sí. Ya les decía, a mí me gustó y me ayudó mucho verlo en los evangelios. Pues, por ejemplo, Jesucristo se pone a jugar con los niños. Los que piensan que es impropio del Mesías jugar con los niños son los apóstoles, que todavía no se han enterado de nada, ¿no? Y querían apartar a los niños. No molestéis al maestro. Y es Jesucristo quien dice, no, dejad a los niños que se acerquen a mí. Y supongo que Jesucristo, cuando dice que dejen a los niños que se acerquen a él, pues no era para tratarles de usted y darles la mano, sino para jugar con ellos, imagino. No. Pues Jesucristo tiene necesidad de juego, pues claro, disfruta con los niños, juega con ellos, gasta bromas, cuenta historias, se ríe un poquito de los apóstoles, pues ya sabe que Felipe es un poco timorato y viene Felipe todo apurado, pero ¿cómo vamos a darles de comer? Pues darles vosotros de comer. Y Felipe, pues allí todo confundido, y Jesucristo, bueno, pues se reía un poquito, y San Pedro, que era cabezota, pues tú vas a ser piedra, tú no te llamarás Simón, sino piedra. Y bueno, pues ¿cómo le va a poner a un hombre piedra? Pues sí, o sea, Jesucristo juega, pues claro que juega, cuenta historias, mirad los lirios del campo, las aves del cielo. Pero las necesidades integradas en la virtud dan a la virtud un tono verdaderamente humano. Es decir, hacen que no hagamos solo la virtud por obligación, sino por atracción. Cuando las energías afectivas están integradas en la caridad, sentimos la atracción por el bien. Mientras tanto, hacemos la virtud por obligación. Sabemos qué es lo que hay que hacer, queremos hacerlo, pero no nos atrae. Por ejemplo, vamos a ver, una persona tiene una gran necesidad de autonomía. La necesidad de autonomía, pues, es buena. ¿Por qué? Pues porque las personas humanas nos caracterizamos como personas hechas a imagen de Dios por la autonomía. Es decir, no estamos hechos para ser esclavos. La esclavitud va contra la dignidad humana. ¿Por qué? Pues porque una persona no puede ser esclava de otra.
y te tengo a mi servicio para que tú hagas solo lo que yo te mando. Bueno, pues las personas tenemos una capacidad de autonomía, de ejercicio de nuestra libertad, de nuestras decisiones que nosotros tomamos por nosotros mismos. Y eso forma parte también del desarrollo de las personas. Pero una persona que tenga una necesidad de autonomía exacerbada, mal vivida, sin integrar, a lo mejor consigue ser obediente, pero es imposible que disfrute con la obediencia, porque choca el sometimiento a otro con su necesidad de autonomía. Es decir, sentirá la obediencia como una frustración de su necesidad de autonomía. Si tiene suficiente virtud como para soportar esa frustración, obedecerá, pero por dentro estará diciendo, pues esto de la obediencia pues es un rollo, es un sacrificio, la obediencia cuesta mucho, es siempre eso, pues llevar la contraria a lo que uno quiere, pero bueno, esto es meritorio ante Dios, yo lo hago, ¿no? Esa no es la verdadera virtud. Hay una escena que a mí me pareció muy luminosa en la película La canción de Bernadette, si la han visto, pues cuando va el párroco a la escuela y la maestra le dice que él pregunta cuáles son los niños que van a hacer la primera comunión. Y dicen, pues estos son, pero hay una niña que todavía no tiene la edad, pero que ella quiere hacer la primera comunión, y entonces dice el párroco, pues que salga, que le voy a hacer una pregunta, le voy a examinar. Entonces le hace esta pregunta, ¿qué es la virtud? Y responde la niña, amar el bien. Y dice luego el sacerdote a la maestra, ha respondido bien, porque no ha dicho hacer el bien, ha dicho amar el bien. La virtud no es hacer el bien, la virtud es amar el bien. La virtud es sentirnos atraídos por el bien, esa es la verdadera virtud. Mientras uno se siente atraído por el mal, aunque consiga hacer el bien, todavía no tiene una gran virtud. ¿Y cuándo experimentamos el atractivo por el bien? Cuando nuestras necesidades van estando integradas en la caridad, cuando ya no funcionan por su lado, de manera egoísta, en este ejemplo que les ponía de la autonomía, pero pues en cualquier otro. Pues, no sé, entonces una persona que, pues no sé, que tiene una gran necesidad de dependencia afectiva, es decir, no solamente siente, como es normal, que sintamos el agrado, el gusto, porque la gente nos valore, nos aprecie, nos estime, bueno, eso es humano. Sentir lo contrario, que alguien diga, por favor insúltenme, que es que me da un gusto, cada vez que digo un insulto es que siento un gusto desconocido. Bueno, pues mire, eso que yo sepa no le pasa a nadie sano. A alguien enfermo, pues sí. Entonces las personas humanas sentimos agrado cuando experimentamos que se nos aprecia, que se nos valora, que se nos quiere, pero cuando una persona tiene una necesidad de dependencia afectiva sin integrar, y eso para él es lo más importante de su vida, lo siente como lo más importante de su vida, podrá soportar la humillación, pero no le gustará. Es decir, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, dichosos vosotros cuando os insulten, os calumnien, os persigan de cualquier modo a causa del Hijo del Hombre, estad alegres y contentos, saltad de gozo. Dirá, bueno, eso son palabras, pero eso es imposible, eso no se puede sentir. ¿Por qué? Porque su necesidad de dependencia afectiva sin integrarse lo impide. Solo se pueden experimentar de verdad las palabras del Evangelio en la medida en que las necesidades se van integrando. Y entonces la virtud se vive de verdad de manera plenamente humana. La totalidad de nuestras energías han sido asumidas e integradas por la caridad. Y hacemos el bien porque nos atrae, no hacemos el bien porque es nuestro deber, hacemos el bien porque nos atrae. Sentimos el gozo de hacer el bien. Dicho así en el plano o en el tono un poco más de teología, de la gracia, de las virtudes, al cristiano que tiene poca virtud le parece, y nos da testimonio la palabra de Dios, por ejemplo los salmos, le parece que el que disfruta de la vida es el pecador. Ese sí que goza de la vida. Yo tengo que estar aquí fastidiándome, siendo bueno, perdonando, siendo sobrio, siendo casto, teniendo templanza, pero aquí el que disfruta de la vida es el pecador, ese sí que... Y es justo al revés. El que disfruta de verdad de la vida es el virtuoso. Hay un gozo en hacer la virtud infinitamente más grande que el gozo que pueda experimentar el pecador haciendo el mal. Pero solo lo podemos experimentar cuando nuestras necesidades van estando integradas, si no,
habrá en nosotros una división. Algo de nosotros quiere el bien, pero mucho de nosotros se siente atraído por el mal. El mal, o sin más, eso, pues la satisfacción de las necesidades independientemente de la caridad o independientemente de la relación con Jesucristo. Vamos a aplicarlo a la virginidad. ¿Quién puede experimentar el gozo de la virginidad? Pues el que tiene su necesidad de gratificación sexual, de dependencia afectiva y otras un poquito alrededor, integradas en la caridad. Porque si no, la virginidad la va a experimentar, la va a sentir como una renuncia. Y si no tiene suficiente fe como para que el amor de Cristo esposo le resulte real, pues la virginidad va a ser vivida, experimentada como una pura renuncia obligatoria. Pues eso que les decía, nosotras le hemos consagrado a Jesucristo nuestra virginidad, con lo que cuesta eso. Pero si no es que cueste, si la virginidad de verdad no cuesta, porque la virtud de verdad no cuesta, al revés. No sé si lo he explicado un poquito mejor o ha sido todavía peor. Bueno. Y por último, las actitudes. Las actitudes son las predisposiciones hacia una conducta determinada, pero en base a un bien por el que nos sentimos atraídos. Eso es lo que constituye propiamente la actitud. Por ejemplo, hablando en un nivel no necesariamente virtuoso de las virtudes cristianas, porque bueno, actitudes es algo más general, una persona puede tener una actitud de servicialidad. Decimos, ¿qué servicial es? ¿Eso qué quiere decir? Pues que tiene una predisposición habitual a servir a los demás. ¿Por qué? Pues por algo, no es porque sí. Porque para él, de alguna manera, y ahí habría muchas maneras, pero porque para él eso representa algún bien por el que se siente atraído. Aunque sea un bien puramente, no sé, moral, abstracto, porque sabe que es su obligación. Pero bueno, si lo hace es porque encuentra algún bien para él en hacer su obligación. ¿Qué son las actitudes? Predisposiciones habituales a un tipo de comportamiento, pero en base a un bien que nosotros encontramos en ese objeto o en ese fin o en esa conducta. Las actitudes como tales son, vamos a decir, ambiguas, es decir, en la escuela de espiritualidad, la escuela de formadores, se dice que las virtudes son ambiguas por esto, porque pueden estar movidas por los valores, en nuestro caso, digamos, por la fe, por la caridad, o pueden estar movidas por las necesidades. En este ejemplo que les ponía de la servicialidad, pues una persona puede ser muy servicial porque tiene mucha caridad, entonces está atento a las necesidades de los demás, no es una persona insensible, egoísta, cerrada en su mundo y no le importan los demás. O puede ser muy servicial porque le gusta llamar la atención, o porque le gusta que los demás le tengan en algo, y mira qué servicial es este. Bueno, pues son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Tú cuando des limosna no lo hagas para ser visto por la gente, tú cuando ayunes pues no lo hagas para que te vea la gente. Pero las actitudes tienen una finalidad, tienen una orientación. Por algo, por alguna razón, por algún bien que encontramos, hemos ido adoptando, nos hemos ido dejando poseer por esa actitud. Pero las actitudes, las necesidades, configuran nuestro modo de sentir las cosas. Voy a poner un ejemplo que de otra manera, ampliándolo un poquito, tendrá que ver también con la virginidad y la castidad. Una persona puede tener una enfermedad desagradable, repugnante, pero normalmente a su madre no le repugna. Si es la misma enfermedad, que una madre tenga un hijo con llagas purulentas, pues que la pus huele fatal, pues no es que la madre, porque quiere a su hijo, se le haya atrofiado el olfato, pues seguirá oliendo lo mismo que huele cualquier otra persona. Pero porque la madre tiene otra actitud distinta, tiene una actitud determinada hacia su hijo, lo siente de otra manera. Una madre no se obliga a atender a su hijo enfermo. No dice, mi hijo enfermo me repugna, pero bueno, yo soy su madre, tengo que atenderle, es mi obligación, me venzo a mí misma y eso no es amor de madre.
El amor de madre es justo el contrario. Por muy enfermo y por muy repugnante que sea la enfermedad de su hijo, hay que frenarla para que no pierda la salud atendiéndole. No, mira, piensa un poquito en ti, tienes más hijos, y ella, su tendencia es a quedarse con su hijo enfermo una noche y otra y otra y otra. ¿Por qué? Pues porque le quiere. Y como le quiere, como tiene una actitud ante su hijo, siente su enfermedad de otra manera. San Francisco de Asís. Pues San Francisco de Asís, mientras era un joven disoluto, la lepra le causaba repugnancia, asco, y veía un leproso y huía. Cuando se convierte, ve un leproso y le atrae y va a darle un beso. ¿Por qué? Porque la actitud ha cambiado. ¿Y por qué ha cambiado la actitud? Porque ha cambiado la manera de mirar, es decir, ha cambiado lo que se percibe en esa situación. La madre que quiere a su hijo, ¿qué ve? Su hijo que tiene una enfermedad, pero lo que ve es a su hijo. Quien no es su madre, ¿qué ve? Pues una enfermedad que tiene alguien. Y veo la enfermedad por delante del sujeto que la tiene. Y como la enfermedad es repugnante, pues yo me alejo o desprecio o me da asco también la persona. Esto quiere decir que la sensibilidad, la madurez afectiva, luego lo aplicaremos mañana, es mañana, ¿no? Y el viernes, a la afectividad, a la sexualidad, pero que se configura, en nuestro caso, desde la fe. Es la fe la que configura nuestra afectividad. Para quienes tenemos fe, o sea, para toda persona humana, la madurez afectiva depende de la acción sobrenatural, a veces interior, sin más, desconocida, de Cristo. Pero para nosotros no puede haber madurez afectiva si no es a la luz de la fe, si no es viviendo de verdad la fe. Como les decía antes, no son la madurez humana y la madurez cristiana, no son dos ámbitos en paralelo, independientes entre sí, ni menos aún esa secuencia, primero lo humano y luego lo espiritual, sino que en realidad la madurez humana es la consecuencia de la asimilación de la totalidad de nuestra persona bajo la acción sobrenatural de Cristo. La madurez humana es el fruto, la consecuencia de la acción de Jesucristo en nosotros. Y hay un texto que a mí me gusta citar del libro de los Proverbios, me parece que es, cuando dice Dios es bueno, es compasivo, dice, y entonces el autor sagrado dice a Dios, porque obrando así nos mostraste que el justo debe ser humano. El justo debe ser humano. Justo en el lenguaje de la Biblia es lo mismo que santo. El santo es humano. ¿En qué sentido es humano? Pues en que la totalidad de su humanidad está siendo movida por el Espíritu Santo. La totalidad, su entendimiento, su voluntad, su sensibilidad, su afectividad, sus instintos, todo. Y está todo en armonía, está todo en la misma dirección. Mientras que el que es poco justo, pues es poco humano, en muchos sentidos. Aquí entra también una consecuencia que me parece importante. Puesto que se trata de ser asumidos por Cristo, movidos por Él, poner a disposición de Él la totalidad de nuestra personalidad, esto tiene que llegar a la totalidad. Creo que era ayer cuando les hablaba les ponía este ejemplo de San Juan Clímaco, cuando la sexualidad está también asumida por Cristo. ¿En qué se nota? Pues les decía esta frase de San Juan Clímaco: dichoso el hombre que cuando ve una mujer bella, atractiva, pues piensa en Dios. Y es lo que dice San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz dice que cuando una persona está de verdad asumida por Dios, cuando una persona vive de verdad la unión con Jesucristo, con Dios, pues dice esto San Juan de la Cruz: cuando cualquier cosa, lo que sea, de primer movimiento nos pone en Dios. Cualquier cosa de primer movimiento nos pone en Dios. ¿Qué significa eso? Pues no significa de primer movimiento, quiero decir que no es que tenga que haber una reflexión que nos hace concluir, nos hace razonando pensar en Dios, porque no se trata así, por lo menos conceptualmente, de pensar en Dios,
sino de ponernos en Dios. Pero cuando todo, cualquier cosa, nos pone en Dios, pues cuando estamos en Él, cuando todo lo nuestro funciona movido por Él, cuando nuestro pensamiento, nuestra voluntad, nuestra afectividad, nuestros instintos están también movidos por Él. Una palabrita solo sobre los instintos. Algo decía ayer, si no recuerdo mal, pero bueno, una palabrita más sobre los instintos. La instintividad es una reacción que brota espontáneamente, con intensidad, sin deliberación, y que se corresponde con un bien que estamos hechos para proteger. Esa es una reacción instintiva. Un bien que debemos proteger o que debemos fomentar está tan arraigado en nosotros que la reacción de protección de este bien pues no es deliberada, no es el fruto de un raciocinio, de un discernimiento así largo, deliberado, pues no es el propósito como fruto de 3 días de retiro, pues nos sale con facilidad, con espontaneidad, con intensidad. Bueno, pues así es como tiene que funcionar lo que la teología llama los dones del Espíritu Santo. No puede haber madurez de la persona mientras no actúan en nosotros los dones del Espíritu Santo. Es decir, mientras no estamos en una vida santa, en una vida ya muy cerquita de la santidad. Porque eso es lo que hacen los dones del Espíritu Santo, que dan a las virtudes un modo de actuar, se dice en la teología, un modo divino, que es distinto del modo humano. No es que dejemos de vivir nosotros la virtud, pero el modo humano significa a nuestra manera. A nuestra manera suele ser, claro, para hacer el bien, en la medida en que todavía estamos interiormente divididos, tenemos que pararnos, tenemos que actualizar la fe, tenemos que tomar una decisión, tenemos que negarnos a dejarnos llevar por el mal, tenemos que meditar, reflexionar un poco, y por eso, por ejemplo, no podemos tener continuamente presentes la totalidad de las virtudes cristianas. Unos días pues tenemos presentes la fe y la cuidamos un poquito más, pero el día siguiente, no sé, pues por las circunstancias o por lo que sea, pues tenemos que atender un poquito más a la caridad, y la fe ya como que dejamos de tenerla tan presente, o la humildad, o lo que sea. Los dones del Espíritu Santo significan que el Espíritu Santo actúa en nosotros a su manera. Y podemos vivir el conjunto de las virtudes de esta manera que en la otra terminología les calificaba de humana, incorporando a ella la totalidad de nuestras energías afectivas, intelectuales, volitivas, pero además con espontaneidad, con facilidad, con gusto, con continuidad. Solo es humano el justo, en realidad solo es humano el santo. Solo los santos son verdaderamente humanos. Bueno, ¿cómo podríamos definir o calificar la madurez afectiva como un aspecto de este desarrollo en plenitud de la personalidad poseída por Jesucristo, movida por el Espíritu Santo, asimilada por la gracia de Dios? Es decir, cómo en la afectividad se va reflejando esta acción, esta vida de Jesucristo en nosotros. Porque eso es la vida cristiana. Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Yo suelo decir, a la luz de esta frase de la palabra de Dios y del conjunto de la revelación, que la vida cristiana es dejar a Jesucristo vivir en nosotros. Y que la formación pues, es formar a Cristo en nosotros, que es lo que dice San Pablo. A los Gálatas, me parece, o a los Colosenses: sufro dolores de parto hasta ver a Cristo formado en vosotros. El fin de la formación es formar a Cristo en nosotros, porque eso es la vida cristiana. Bueno, ¿en qué se nota en la afectividad que Jesucristo va siendo formado en nosotros? Que es lo mismo que decir que hablar de la madurez afectiva, porque les repito, la madurez afectiva no es algo previo, no es algo anterior a la vida espiritual. Primero tenemos que llegar a la madurez afectiva y luego llegaremos a la madurez espiritual. No puede haber madurez afectiva más que en la medida en que va habiendo vida espiritual. ¿Cómo se refleja la vida de Jesucristo en nuestro mundo afectivo de manera que podamos hablar de madurez afectiva? Bueno, pues primero, la actitud hacia el mundo afectivo. Jesucristo
porque Él primero es Dios, es el creador con el Padre y el Espíritu Santo de la naturaleza humana. Nos dice el libro del Génesis que vio que todo lo que había hecho era bueno. Por lo tanto, la naturaleza humana, lo que constituye la naturaleza humana en sí es buena. Por lo tanto, el mundo afectivo es bueno, no es pecaminoso de suyo, no es un mal. Los sentimientos no hay que calificarlos moralmente de suyo. Creo que les decía ayer, me parece, pues esa frase que se suele citar: un santo triste es un triste santo, como si la tristeza fuera un pecado. Pues la tristeza no es ningún pecado. Que yo sepa, no está en ninguna lista ni de los 7 pecados capitales, ni de los 10 mandamientos, ni de... Jesús, es verdad que la palabra de Dios nos manda: estad alegres, alegraos en el Señor, pero eso no quiere decir que no podamos tener sentimientos de tristeza. El mismo San Pablo, que dice a los tesalonicenses: estad alegres, alegraos en el Señor, pues en alguna carta dice: estoy triste, os echo de menos. Los sentimientos, la actitud de Jesucristo hacia los sentimientos. Les decía también que creo que tendemos a calificar no solo la tristeza, sino la agresividad, lo que tiene que ver con la agresividad y la sexualidad. Y la tristeza creo que son 3 sentimientos que solemos calificar de suyo como negativos, pecaminosos, y no lo son. Creo que es peligroso, y me parece que conduce, en la poca experiencia que yo pueda tener, me parece que conduce a frutos no buenos. Cuando educamos o formamos dando la impresión, aunque no lo digamos expresamente, de que el mundo afectivo es malo, o al menos es muy peligroso. Entonces hay que andarse con él con recelo. Sobre todo este tipo de sentimientos, pero también la afectividad, el mundo afectivo. Porque eso lleva a un modo de conducirse con los sentimientos y con el mundo afectivo que ahora intentaré por lo menos aludir. No sé si me va a dar tiempo a detenerme demasiado. Entonces, madurez afectiva. Cristo vive en nosotros. ¿En qué se nota en nuestro mundo afectivo? Pues en primer lugar en la actitud hacia Él. Segundo, es verdad que el mundo afectivo no es de suyo pecaminoso, los sentimientos de suyo no son pecado, pero Jesucristo, si vive en nosotros, no da a los sentimientos, como no los da en sí mismo, no da a los sentimientos la importancia central. Nos dice San Pablo, por ejemplo, que Cristo no buscó su propia complacencia. Dice, Cristo no buscó su propia complacencia. Y el mismo Jesucristo dice que Él ha venido a hacer lo que le agrada al Padre. Jesucristo no vive para satisfacer sus sentimientos. Y si Jesucristo vive en nosotros, nos pone esta misma conciencia y esta misma actitud. Lo importante no es lo decisivo en nuestra vida, lo importante, el fin de nuestra vida, no es la satisfacción afectiva. Les citaba ayer esta frase de la Madre Teresa a un sacerdote en una carta: no importa cómo se sienta usted, sino cómo se siente Jesús en usted. Cuando San Juan de la Cruz habla de la noche del sentido, pues lo ilustra en estos términos y dice que la noche del sentido tiene este fin. Dios va a permitir por muchos caminos, de muchas maneras, que nuestro mundo afectivo se quede vacío, muchas veces. En la oración, en los trabajos apostólicos, en la misa, en las relaciones fraternas, en la familia, entre los esposos. Pues creo que es experiencia corriente. Por ejemplo, los esposos pues suelen pasar, después de unos años relativamente pocos, de mucho entusiasmo afectivo, pues están, claro, acaban de casar, la novedad de la vida en común, todo es color de rosa, pero no muchos años después empieza a surgir pues que un vacío afectivo, pues que ya no sienten lo mismo el uno hacia el otro, que ya no están igual de a gusto, que hay malentendidos, que pues el mundo afectivo no es el centro de la vida. Cuando se pone el mundo afectivo en el centro de la vida, si sigo con este mismo ejemplo del matrimonio que les ponía, pues hay esposos que dicen:
se nos acabó el amor. Ya no siento lo mismo. No, el fin no es la satisfacción afectiva. Hay bienes por encima y la satisfacción o no es relativa. Tercero, si Jesucristo vive en nosotros, nos va a hacer también que crezcamos en la capacidad de darnos cuenta de lo que estamos sintiendo. El mundo emotivo, precisamente porque es constitutivo, es también significativo, por lo menos en cierta medida. Si vamos de nuevo a esos 5 factores que les decía que configuran nuestros sentimientos, nuestros modos de sentir las cosas, y vamos a los 2 últimos, muchas veces nuestros sentimientos son significativos de cuáles son nuestras necesidades y cuáles son nuestras actitudes. Otras veces son significativos pues, de cómo somos constitutivamente o de cómo nos han educado o de qué acontecimientos nos han marcado afectivamente un poco más y en la memoria afectiva. Pero en los 2 últimos, las necesidades y las actitudes, los sentimientos muchas veces son significativos de eso. Y una tentación es pues, no darnos cuenta de lo que estamos sintiendo. Y es una tendencia humana cuando nuestros sentimientos no concuerdan con la imagen que nos hacemos de nosotros mismos, tendemos a ignorarlos. Tendemos a no reconocerlos. El ejemplo típico que ponía también a veces el padre Adrián es el de la agresividad. Pues cuando uno se está enfadando, pero no lo reconoce y además no lo quiere reconocer, y otro le dice, no te enfades, y él responde, que no me enfado, que no estoy enfadado. Bueno, pues él puede negarlo, que no está enfadado, pero en realidad lo está. Porque cuando los sentimientos no concuerdan con la imagen que nos hacemos de nosotros mismos, tendemos a negarlos, tendemos a no saber reconocerlos. Antes de no reconocerlos, a lo mejor la primera tendencia es a justificarlos. No, si estoy enfadado, si esto no es enfado, es celo, el celo de Yahvé. Si esto no es enfado, es el celo por la casa de Yahvé. O como me decía uno una vez, decía, si no es por curiosidad, es por saberlo. Pues, para el caso, pero muchas veces la primera tendencia va a ser a justificarlo. Decir, bueno, pues sí, y bueno, pues porque no soportamos, porque las actitudes que tenemos son decisivas, son las que condicionan también nuestra percepción. Si Jesucristo vive en nosotros, nos va a ir haciendo crecer en la capacidad de darnos cuenta de lo que estamos sintiendo. Siempre tendrá algo que ver con la propia manera de ser constitutiva, pero en el mundo afectivo, en lo que llamamos mundo afectivo, repito, si ahí lo aplicamos a lo que son las relaciones personales, bueno, pues muchas veces yo conozco sacerdotes que han llegado a dejar el sacerdocio porque empezaron a sentir hacia una chica algo que no quisieron reconocer. Y como no quisieron reconocerlo, pues se dejaron llevar y terminaron, bueno, pues terminaron mal, pero todo empezó porque no quisieron reconocer o porque lo justificaban. Pues creo que les decía más o menos ayer, ¿no? Pues un sacerdote puede sentirse atraído por una chica de la parroquia, pues sí, no somos de piedra, no somos el sacerdocio, el celibato, pues no nos hace ya insensibles, capaz de distinguir a Santo Domingo de Guzmán, que bueno, murió 51 años, me parece, alrededor de los 50. Pues unos pocos años antes de morir, en un encuentro fraterno con los dominicos en una comunidad, pues no sé cómo saldría el tema, pero él les dijo, hombre, todavía siento más complacencia, más gusto con las jóvenes que con las ancianas. Bueno, pues eso es un pecado. Pues no, como les decía, que un sacerdote se sienta más a gusto con una chica guapa, simpática, agradable, que con un chico feo, rudo, maleducado, pues hombre, no. Tendrá que amar a los dos con la misma caridad, pero no va a sentir lo mismo hacia uno, hacia otro. Pero si no se da cuenta, si no lo sabe reconocer, ahí empieza el peligro. Si lo justifica, pues si es que me necesita, es que nadie la entiende como yo,
es que lo está pasando muy mal, empieza a haber otra serie de cosas que ya van a conducir por mal camino. Entonces, madurez afectiva, si Jesucristo vive en nosotros, nos va a ir dando la capacidad de reconocer, de caer en la cuenta de lo que estamos sintiendo. ¿Por qué? Pues porque eso, para Jesucristo, Jesucristo es el que conoce la verdad, es el que conoce la realidad, es el que nos conoce. Y en la medida en que va viviendo en nosotros, nos va haciendo que suceda lo que dice San Pablo, que sucede del todo al final. Dice San Pablo, le conoceremos como somos conocidos. O dice de otra manera, nos conoceremos como Él nos conoce. Si Jesucristo vive en nosotros, nos va haciendo conocernos. Va haciendo que conozcamos nuestros sentimientos, nuestras motivaciones ocultas, nuestros dobleces, nuestras divisiones interiores. Eso no tiene que ver, sobre todo, con la capacidad, no sé, pues de autoanálisis. Es si Cristo vive en nosotros. Porque nos va haciendo capaces de conocer la realidad, conocer la verdad de las cosas, y empezando por nosotros mismos. Cuarto, perdón. Si Cristo vive en nosotros, nos va haciendo capaces de relativizar, por lo tanto renunciar incluso muchas veces a la satisfacción emotiva, sin más. Nos va haciendo capaces, lo voy a decir con otra palabra, de sacrificar nuestro mundo afectivo. Sacrificar literalmente no significa matar, significa consagrar. Sacrificar literalmente significa hacer sagrado. Sacrificar, igual que petrificar, significa dejar de piedra. Lo dejó petrificado, le dijo, y se quedó de piedra, lo petrificó. Pues sacrificar es lo mismo que consagrar, es lo mismo que elevar, hacer sagrado. Pero para elevarlo hay que muchas veces, por decirlo así, arrancarlo, negarlo en la satisfacción inmediatamente natural. Si Jesucristo vive en nosotros, nos hace estar dispuestos cada vez con más facilidad, con más espontaneidad, a renunciar, a sacrificar a un montón de satisfacciones inmediatas de nuestro mundo afectivo. Por ejemplo, eso, el que por mí no deja padre, madre, familia, hijos, casas, tierras, pues el amor a Jesucristo nos hace capaces de sacrificar una satisfacción humana legítima. Si dejamos a nuestros padres para irnos al seminario, pues no es porque los odiemos. O sea, Jesucristo no dice, voy a llamar del seminario a ver a quién llamo, pues tendré que encontrar uno que odia a sus padres para que así no le cueste irse. Pues, nos dejamos a nuestros padres y nos duele y les echamos de menos. Pero Jesucristo, si vive en nosotros, nos hace capaces de sacrificar esa satisfacción afectiva. Sacrificar es elevar relativizando. Es decir, la satisfacción viene en tanto en cuanto Jesucristo nos lo concede. Y si Jesucristo vive en nosotros, quinto rasgo de la madurez afectiva, va a hacer que nuestra afectividad, nuestro gusto, nuestra complacencia, nuestros sentimientos vayan siendo afectados cada vez más por lo que le afecta a Él, si Él vive en nosotros, claro. Nuestras tristezas, pues ya no nos va a entristecer que pierda nuestro equipo de fútbol, pues la U, la que sea, ¿no? Pues ha perdido la U, qué pena. Pues nos van entristeciendo otras cosas, lo que le entristece a Jesucristo, porque Él vive en nosotros. ¿Qué le alegra a Jesucristo? ¿Qué le entristece a Él? Bueno, dice San Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5, tened en vosotros los mismos sentimientos de Cristo. Y los sentimientos de Cristo no los adquirimos por decisión nuestra ni por imitación, sino porque Él vive en nosotros, porque nosotros somos los miembros de su cuerpo, Él es la cabeza, y entonces nos contagia su mismo modo de ser y su mismo modo de sentir. Y Jesucristo va haciendo que nuestro mundo afectivo vaya reaccionando, es decir, vaya siendo afectado. Decíamos que afectividad es la capacidad de ser afectados, nos va afectando lo que le afecta a Jesucristo y en el modo como le afecta a Él. Esto es lo mismo que decir que las necesidades se van integrando, pero a eso no va a dar tiempo ahora, ya hablaremos mañana. Pero
Bueno, una última cosa, a propósito de la madurez afectiva. La madurez afectiva, puesto que es entonces una consecuencia de que Cristo vive en nosotros, les decía que depende de las actitudes que vayamos teniendo, las actitudes cristianas, y en último término depende de la fe, depende de nuestra fe. Intento poner un ejemplo, vamos a ver. Lo pondré, bueno, en parte creo que salió ayer, pero lo pondré tal vez de nuevo o ya no, cuando hablemos de la castidad. Vamos a ver. San Pablo le dice a Timoteo que trata a las ancianas con respeto y a las jóvenes como hermanas. ¿Eso qué quiere decir? Pues hombre, quiere decirle a Timoteo, no le dice, lo que San Pablo le quiere decir no es tú tienes que hacer el esfuerzo por tratar a las jóvenes como tratas a tu hermana. ¿Tú cómo tratas a tu hermana? ¿Tú tienes una hermana así? ¿Cómo la tratas? Pues entonces la misma conducta, el mismo comportamiento que tienes con tu hermana es el que tienes que esforzarte por tener con las demás. No le dice eso. Le dice que se dé cuenta de que las jóvenes son sus hermanas y que cuando él se dé cuenta de que las jóvenes son sus hermanas, las tratará de manera consecuente. Yo, cuando hablo de esto a los seminaristas, pues también les suelo poner este ejemplo. ¿A ti se te ocurriría mirar con lujuria a tu hermana? ¿A que no? No se te ocurriría, es que no te sale. Uno tendría que ser un pervertido para mirar con lujuria a su hermana, por muy guapa que sea. Bueno, pues cuando tú miras a las demás como a tus hermanas, es decir, cuando tú descubres, cuando se te hace presente por la fe viva que las demás son también tus hermanas, aunque no sean hermanas de carne y sangre, pues ya no es que tengas que reprimir la lujuria, es que no te sale, es que ni se te ocurre. ¿Por qué? Porque estás viendo otra cosa, porque estás teniendo otra mirada y por lo tanto estás teniendo otra actitud. Es la fe la que va configurando nuestra afectividad, es la mirada de fe. No es el esfuerzo, no es el empeño, no es la educación, no es el contener, no reprimirnos. En último término, es la fe. Es la mirada sobre las personas. ¿Qué es la pornografía? Pues la pornografía es justo lo contrario. La pornografía consiste en perder de vista que se trata de una persona. Y es, pues, en ese sentido, entonces, es precisamente rebajar, profanar a una persona, porque se está perdiendo de vista que es una persona con una dignidad, porque el cuerpo representa a la persona. Cuando se pierde de vista a la persona y se queda solo en el cuerpo, pues eso es la pornografía. Pero es la mirada de fe la que va configurando nuestra afectividad, es decir, que Cristo vive en nosotros. Si Cristo vive en nosotros, le reconocemos y percibimos y sentimos la realidad, pues como dice, yo las recomiendo, si les parece bien, claro, que puedan releer un poquito las lecturas del oficio de lecturas a lo largo del año litúrgico. Hay 2 lecturas que yo recuerde de San Juan Eudes. Una, el día de su memoria, el 19 de agosto, y otra otro día que no me acuerdo cuándo es. Pero San Juan Eudes presenta la vida cristiana en esta perspectiva. Jesucristo vive en nosotros y quiere unirnos a Él y quiere gestionar nuestra vida como la cabeza a los miembros, y quien siente de verdad las cosas es la cabeza. O sea, cuando nos damos un golpe en un brazo, no decimos, le duele a mi brazo, vaya dolor que tiene mi brazo, decimos, me duele el brazo, vaya dolor que tengo en el brazo. O sea, es la cabeza, la sede de los sentimientos en realidad. Bueno, pues Cristo es la cabeza, Él es el que nos va contagiando, va prolongando en nosotros su misma vida, su mismo modo de percibir la realidad, su misma mente. Nosotros tenemos la mente de Cristo, nos va contagiando sus mismas actitudes y llega a contagiarnos también sus mismos sentimientos. Bueno, hermanas, perdonen que me alargo más de lo que querría. Perdonen.